Hola a todas y todos, mi nombre es Ana González Medina, soy especialista de programa del sector cultura en la UNESCO y en primer lugar quiero mandarles un saludo muy cordial a todos por estar aquí en este foro mundial que es el GFACT. La UNESCO está muy contenta de poder participar en este foro mundial porque por supuesto trata de temas que son fundamentales para nuestra organización, que tienen que ver con la creatividad, tienen que ver con la cultura, con las artes y que se vinculan para nosotros de manera muy profunda y fundamental con el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Así que en primer lugar queremos agradecer a Colombia por esta importante invitación a participar en el foro GFACT. El día de hoy yo voy a hablarles de la iniciativa Resiliart. La iniciativa Resiliart la lanzó la UNESCO en el mes de abril de 2020 y les quiero contar cómo surgió esta iniciativa, qué es Resiliart, cuáles son sus objetivos y por qué surgió y finalmente hoy cuáles son sus resultados. Entonces, en primer lugar, les quiero contar por qué surgió Resiliart, por qué la UNESCO decidió lanzar este movimiento. Resiliart, como ya les comenté, surgió en el mes de abril y surgió a raíz de la pandemia del COVID-19. Esta pandemia que llegó para todos nosotros como una sorpresa y una crisis sanitaria a nivel mundial, llevó a la UNESCO a reflexionar sobre de qué manera nosotros podíamos construir soluciones y también visibilizar la situación del sector cultural y artístico durante la crisis. Porque, como ustedes saben, el sector cultural y el sector artístico y el sector patrimonial son sectores que se han visto muy afectados por la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia nos llevó a muchísimos estados en el mundo a tomar medidas de confinamiento, de cierre de espacios para evitar la propagación del virus y la cultura y las artes son por naturaleza colectivas, son sociales, se desarrollan en espacios de vínculo entre las personas. Y esto llevó a que los sitios culturales y las instituciones culturales tuvieran que cerrar muy pronto desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando de museos, estamos hablando de teatros, de salas de concierto, de instituciones, centros culturales comunitarios. A todos los niveles la cultura vio de inmediato este impacto muy fuerte. Entonces, la idea de la UNESCO era, razonando en este contexto de COVID-19 que también nos llevaba a una incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre en la que vivimos todavía hoy en día un poco sobre cuánto tiempo va a durar la pandemia, cómo va a evolucionar el contagio y cuándo vamos a poder tomar medidas de reapertura de los sitios y las instituciones culturales. ¿Qué podemos hacer desde la UNESCO para empezar a pensar en los caminos de solución para esta nueva realidad? Y también cómo la UNESCO puede generar espacios de apoyo al sector, de visibilización del sector y de apoyo a sus Estados miembros en el diseño de medidas de política pública para responder en esta pandemia al sector cultural y creativo. Ese fue el contexto en el que surgió la iniciativa Resiliart. Resiliart es, en UNESCO lo llamamos un movimiento. ¿Y por qué un movimiento? Porque hablamos de un instrumento muy flexible que fue lanzado por la UNESCO, pero que no solamente se desarrolla por iniciativa de la UNESCO. Entonces, la idea de Resiliart fue generar espacios de conversatorio en línea, ese es el concepto de Resiliart, pero que pueden ser diseñados y organizados por muchísimos agentes distintos. Pueden ser iniciativa de la UNESCO, como ha sido el caso. Hemos tenido varios debates organizados por nuestra propia organización, pero también hemos tenido debates que surgen desde las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones del sector cultural, los propios estados partes. Y así distintos tipos de instituciones, gobiernos locales también, que se apropian de este concepto y se unen al movimiento Resiliart organizando su propio conversatorio Resiliart. De hecho, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser muchos. Entonces, es un movimiento en la medida en que desde la UNESCO lo lanzamos y se van uniendo distintos tipos de agentes, de instituciones, de organizaciones que se apropian este concepto y lo hacen suyo. Entonces, en ese sentido, en UNESCO hablamos del movimiento Resiliart. UNESCO, para dar el lanzamiento oficial de este movimiento, organizó
un primer debate Resiliart que fue el 15 de abril del año 2020, en el que buscamos justamente generar este primer espacio, este primer conversatorio. Tuvimos artistas invitados de distintas partes del mundo y de distintas disciplinas, y que fue este momento en que dijimos, les entregamos este concepto, por favor, apropiénselo y úsenlo. Ahora, ¿cuál es el objetivo del movimiento Resiliart? El movimiento Resiliart tiene tres objetivos. Estos tres objetivos son, primero, por supuesto, generar conciencia sobre el impacto del COVID-19 y la pandemia en el sector cultural y en la vida de los profesionales de la cultura. Ese es el primer punto, porque desde UNESCO tenemos la convicción de que el sector cultural ha sido muy impactado por la pandemia, las medidas de confinamiento que han sido necesarias, y que muchas veces se habla naturalmente de distintos tipos de sectores. Por ejemplo, el turismo ha sido muy visible, el impacto que es enorme en el sector turístico con la pandemia, pero no es tan fácil que se vea y se visibilice el impacto en el sector cultural. Entonces, el primer objetivo del movimiento Resiliar es ese, es generar estos espacios conversatorios online de diálogo en el que estamos teniendo personas que nos están contando cuál ha sido el impacto, cuáles son los efectos de la pandemia, del confinamiento en sus vidas, tanto a nivel artístico y cultural, entonces cancelación de contratos, proyectos cancelados, problemas con fondos de fomento, etcétera, como también a nivel personal, ¿no? También visibilizar que finalmente los agentes del sector cultural son trabajadores de la cultura y que esta pandemia tiene unos efectos importantes, significativos en su vida y en su capacidad de sobrevivencia. Ese es el primer objetivo de Resiliart. El segundo objetivo de Resiliart es proporcionar visibilidad a los artistas, a los agentes de la cultura de todo el mundo, artistas consagrados, artistas emergentes, de todos tipos de disciplinas vinculadas con cultura y patrimonio, para que sus voces sean escuchadas a nivel mundial, para que sus voces sean escuchadas por las instituciones que tienen a su cargo el sector cultural, para que a su vez estas instituciones puedan escuchar estas voces, puedan ver estos agentes y puedan así generar medidas de respuesta al COVID para el sector que sean lo más pertinentes posibles y que tengan en cuenta estas necesidades que se visibilizan a través de los conversatorios. Y el tercer punto, vinculado con este segundo punto en los objetivos, es justamente ser una herramienta para que los Estados miembros de la UNESCO tengan información relevante, tengan puntos de vista, análisis, debates que les ayuden a tomar decisiones en términos de política pública sobre cómo abordar la pandemia, cómo tomar medidas que puedan apoyar al sector y mantener al sector cultural durante estos tiempos que son muy complejos, ¿no? Y siempre en esta lógica dialógica, es decir, estos espacios reúnen agentes de distinto tipo, generan siempre diálogos con la sociedad civil y con distintas instituciones culturales, y esto también es un rol importante de Resiliart, porque es generar esta pluralidad de voces que están hablando de necesidades que son múltiples, que son diversas, como el propio sector cultural. Esos son los tres grandes objetivos del movimiento Resiliart. Como les conté, hubo un primer debate que organizó la propia UNESCO el 15 de abril, hubo un segundo debate también que se organizó en el mes de mayo también. Se han hecho varios conversatorios Resiliart por la propia UNESCO, sea UNESCO sede en París, los equipos técnicos de París, sea en las oficinas de terreno, como en la que trabajo yo. Yo trabajo en una oficina de terreno que está en Quito, en el Ecuador, y que cubre o que trabaja con 4 países, incluyendo a Colombia. Entonces, desde las oficinas de terreno, desde la sede, se han organizado varios conversatorios Resiliart, pero también, y esto a nosotros, por supuesto, nos genera mucha alegría y mucha satisfacción, hemos visto que realmente el movimiento Resiliart es un movimiento mucho más allá de la UNESCO, o sea, que ganó esta amplitud en su accionar y en su impacto, porque al día de hoy, y el movimiento Resiliart no se ha terminado, al día de hoy tenemos aproximadamente 170 debates que se han organizado alrededor del mundo. América Latina tiene una presencia importante porque de esos aproximadamente 170 debates hay el 25%, es decir, 1 de cada 4 debates se ha organizado en la región de América Latina y el Caribe. Y hay varios puntos interesantes que resaltar en
en términos de resultados, más allá del punto de la cantidad de debates, que para nosotros ya es una gran satisfacción, ¿no? Ver cómo hay muchísimos debates que se han organizado en estos meses, entre abril y octubre, de Resiliart. La idea es que hemos visto que Resiliart ha permitido generar espacios para, por ejemplo, visibilizar a las mujeres y el impacto desproporcionado que está teniendo la pandemia en las mujeres del sector cultural, artístico y patrimonial. Entonces, por ejemplo, cuando vemos solo el número de mujeres que han participado en proporción, aproximadamente hemos tenido la mitad de mujeres panelistas en los debates de América Latina y casi 70% de mujeres moderadoras, porque el tema de género es un tema que se busca visibilizar de manera transversal desde Resiliart, porque sabemos, ¿no?, en la UNESCO que hay brechas importantes en términos de género en el sector, y estos debates también han permitido dar cuenta, ¿no?, poner sobre la mesa cómo estas brechas generan también unos efectos diferenciados para las mujeres del sector. Entonces, ese es un tema importante que hemos podido destacar, ¿no?, en los distintos debates Resiliart. También ha permitido generar discusiones sobre temas muy importantes para la región de América Latina y el Caribe. Y uno que me parece fundamental y que quiero resaltar el día de hoy, el tema de las culturas afrodescendientes. La UNESCO tiene dos prioridades globales. Una es prioridad África y otra es igualdad de género. Sobre igualdad de género, les conté que Resiliart justamente en América del Caribe está haciendo un espacio dar más a las mujeres del sector y dar cuenta de las brechas que existen en el sector. Pero también en términos de prioridad África, esta prioridad mundial de la UNESCO se refleja en América Latina, se traduce por el trabajo con los pueblos afrodescendientes de nuestros países. Y los debates que se han organizado en América Latina, hay muchos debates que se han organizado sobre culturas y artistas afrodescendientes. Entonces, por ejemplo, en UNESCO Quito, en la oficina en la que yo trabajo, organizamos uno en el mes de junio sobre los artistas afrodescendientes ante la crisis del COVID. Tuvimos 2 participantes de Colombia, 2 participantes de Ecuador. Estamos organizando más debates sobre este tema. Tenemos uno mañana, miércoles de octubre, sobre mujeres afrodescendientes que tienen iniciativas comunitarias para hacer frente a la que se vinculan con la cultura, el patrimonio y los saberes de los pueblos afrodescendientes. Tenemos otro previsto también para fin de octubre sobre el vínculo entre patrimonio cultural inmaterial y etnoeducación, y compartir algunas iniciativas interesantes que se desarrollan en este momento. Pero también se han organizado debates con artistas, creadores afrodescendientes en otras oficinas en la región, por ejemplo, en la oficina de Habana, que es la oficina regional de la UNESCO para la cultura, y también en las oficinas de Haití, en la oficina del Caribe, incluso en la oficina de San José, que es una oficina que cubre varios países de América Central. Entonces, pensamos que uno de los resultados importantes del movimiento Resiliart en nuestra región es este de generar estos espacios para hablar de temas fundamentales y visibilizar estos temas fundamentales, ¿no?, como las brechas de género y también como el tema de la valorización, la puesta en valor, la visibilización y el fortalecimiento de las culturas afrodescendientes en nuestros países. Para contarles un poco de Colombia, en Colombia esta iniciativa fue acogida muy rápido por un organismo de la sociedad civil que se llama Arte Cuida. Ellos han organizado alrededor de 5 debates Resiliart en los que han generado unos diálogos muy interesantes interdisciplinares. Pues otro de los resultados interesantes de Resiliart es que los debates están siendo espacios en línea, pero espacios al fin y al cabo, para que los agentes culturales de disciplinas muy diversas se sienten a conversar. Y esto a su vez se vincula con otro de los resultados que queremos destacar desde la UNESCO de este movimiento Resiliart y que tienen que ver con cómo estos espacios finalmente permiten fortalecer al sector al generar redes de colaboración en el sector. Entonces, hemos visto que las redes de colaboración sí necesitan este fortalecimiento y que estos espacios sean importantes para tejer estas redes. Por supuesto, hay redes que ya existen, pero el hecho de invitar y hacer dialogar a personas de disciplinas, de trayectorias, de países muy distintos, ¿sí?,
está permitiendo generar otro tipo de redes durante la pandemia. Entonces, por ejemplo, los conversatorios que organizó Arte Cuida, esto se vio bastante, ¿no? El vínculo entre, por ejemplo, iniciativas que se desarrollan desde una galería de arte, desde acciones más bien de promoción de la lectura en zonas rurales, con un punto de vista más bien desde la innovación y el arte digital. Entonces, ahí también tenemos un punto muy importante que es un resultado, consideramos desde la UNESCO, sin duda fundamental, ¿no? Y es cómo estos espacios fortalecen las redes al interior de los sectores culturales y creativos. En este mismo, un ejemplo interesante que no es de América Latina, eh, en temas de colaboración, el ejemplo más visible que tenemos es un Resiliart que organizó una fundación mundial que se llama la Fundoval para las Artes Escénicas. Ellos organizaron un Resiliart en el mes de junio en el que reunieron a grandes directores de escuelas de ballet de varios países del mundo y se pusieron a conversar sobre el COVID. Y a raíz de este Resiliart, optaron por generar una alianza mundial para la educación del ballet. Entonces se lanzó de manera oficial esta alianza. La alianza tiene distintos participantes de estas instituciones vinculadas con el ballet a nivel mundial y que tiene unos objetivos claramente establecidos en el ámbito de fortalecer las instituciones educativas para el ballet, pero también fortalecer los intercambios y las redes entre estaciones de los distintos países, que son muchas veces instituciones históricas y muy reconocidas, pero que no necesariamente tenían un trabajo articulado colaborativo entre ellas, fortalecer este trabajo colaborativo y también ver y generar herramientas para facilitar el acceso a estos programas educativos para los bailarines. Entonces, ese es uno de los ejemplos más concretos e interesantes que les quería presentar. También Resiliart ha sido sin duda una herramienta importante para los Estados miembros de la UNESCO en la reflexión sobre las medidas que se pueden tomar para apoyar al sector, ¿no? Hay un ejemplo también muy visible que es el ejemplo de Uganda en África, porque Uganda se apropió muy rápido de este concepto de Resiliart. El primer debate, como les conté, que organizó la UNESCO, el debate de lanzamiento de Resiliart fue el 15 de abril y el 16 de abril Uganda ya tuvo su primer debate y mantuvo la idea de un debate semanal durante 6 semanas en que buscó sobre todo visibilizar la situación precaria, ¿no? La informalidad de los artistas y los agentes del sector cultural en el país, y esto llevó a que se tomara una decisión de gobierno de incluir al sector cultural, desde el sector cultural, en un bono de ayuda alimentaria que estaban diseñando. Y sin duda, sin estos debates, no se habría visibilizado el sector cultural de manera suficiente para que se considerara, ¿no? en esta decisión. Entonces, sin duda sí ha sido una herramienta importante para la toma de decisiones, porque por supuesto todos los Estados miembros están muy preocupados por la situación de sus sectores culturales y creativos durante la pandemia, y estos espacios que se dialoga y se comparten ideas, se visualizan necesidades en su diversidad y en su complejidad, sin duda son una herramienta fundamental para facilitar la toma en este ámbito. Entonces, esos son algunos de los resultados que quería compartir con ustedes. También contarles que Resiliart ha sido una herramienta muy interesante para abordar áreas más transversales. Como les conté, en general los Resiliart, hay Resiliart por DC, por supuesto, específicos, por ejemplo, sobre, pero también hay muchos Resiliart que son interdisciplinares, ¿no? Y esto genera una mirada también más transversal sobre el sector, fortalece redes colaborativas de manera del sector y ha permitido fortalecer vínculos. Hay otros temas importantes. Por ejemplo, la UNESCO organizó un Resiliart específico sobre lo que en UNESCO nosotros conocemos como desinfodemia. La desinfodemia está realmente muy presente durante la pandemia, ¿no? Hay información falsa, hay información errada que se
por supuesto, circula en las redes sociales y en Internet a una velocidad vertiginosa y fue muy interesante este debate que tuvo lugar el 25 de mayo porque también permite de manera más transversal abordar el rol, por ejemplo, de la cultura y las artes en la lucha contra la desinfodemia, porque sabemos que la cultura y las artes, además de ser un sí fundamental para todas nuestras sociedades, ¿no? Para el bienestar de las personas, son también elementos centrales en otros sectores. Y uno de esos sectores es la comunicación. Entonces, cómo la cultura y las artes pueden contribuir a luchar contra la desinfodemia. Eso es un tema también importante que surgió. Otro tema interesante para esta mirada transversal es el vínculo entre cultura, patrimonio y turismo, que también se ha abordado en algunos Resiliart. Y finalmente, para terminar, les quiero hablar un poco de qué viene ahora, ¿no? ¿Qué está pasando con Resiliart? Resiliart se lanzó en abril, ya han pasado varios meses, la pandemia sigue, la pandemia de COVID sigue estando presente en el mundo y en Resiliart la idea es que sigue existiendo el movimiento, siguen existiendo debates, los debates se siguen organizando de manera autónoma, como les comenté, por esta lógica de movimiento, ¿no? Entonces siguen organizándose muchos debates a nivel mundial y la UNESCO es promover que estos espacios de Resiliart continúen y que permitan ampliar la mirada para ir más allá de esta reflexión, cuyo por supuesto ha sido tal y que tiene que ver con esta crisis sanitaria mundial, pero que también nos permita generar diálogos relevantes con una mirada más amplia. Y esa mirada más amplia se vincula con el COVID, pero va más COVID. Es ver cómo esta pandemia nos ha revelado problemáticas importantes que existían ya en el sector creativo y que tienen que ver, por ejemplo, con la informalidad en todo, que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de capacidades en el ámbito digital para artistas y creadores y agentes de la cultura. Tiene que ver con brechas de género, como lo mencioné. Entonces, son brechas que a lo mejor el COVID no creó, pero sí nos reveló con mucha fuerza y de manera muy crítica. Entonces, ahora de Resiliart es continuar existiendo y evolucionar hacia una mirada más amplia de qué está pasando con el sector cultural y creativo hoy en día, en la cultura, las artes, el patrimonio, y ampliar esta mirada y estos diálogos para pensar y seguir pensando y construyendo temas que son del mayor interés de la UNESCO y que tienen que ver, por ejemplo, con cómo nosotros logramos inserir a la cultura como un pilar del desarrollo sostenible. Es decir, cómo concretamente podemos trabajar para que en los planes de desarrollo de los distintos países la cultura activamente aparezca como un pilar para llegar a alcanzar a este desarrollo sostenible y que se vincula con el vínculo de cultura y soluciones locales, soluciones localmente pertinentes, culturalmente pertinentes, pero que también tiene que ver con el sector cultural como también un sector económico que sin duda es muy distinto de los demás, pero que también tiene un aspecto económico fundamental, ¿no? Entonces, esa es la idea ahora. La idea es abrirse a un espacio de diálogo más amplio sobre, más largo aliento, sobre en esta anualidad con estas brechas que nos ha revelado el COVID, ¿sí? Su eh, profundidad, es reflexionar sobre cómo nosotros podemos posicionarnos para que la cultura se inserte de la mejor manera en las políticas de desarrollo sostenible de los países, cómo reflexionamos sobre la condición del artista, sobre los derechos de los trabajadores de la cultura, etcétera, ¿no? Tiene que ver con todos estos puntos. Y en ese sentido, cierro comentándoles que el 20 de octubre va un debate Resiliart organizado por la UNESCO, que es una fecha en la que vamos a conmemorar varias cosas muy importantes para la UNESCO. Primero, se cumplen 40 años de la recomendación sobre la condición del artista. Es una recomendación muy importante en la UNESCO. La recomendación ha cobrado bastante importancia en los diálogos Resiliart a lo largo de la pandemia de COVID, porque justamente una reflexión sobre informalidad laborales, etcétera. 40 años de esta recomendación.
se cumplen 15 años de la Convención de 2005 para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Esta convención de la UNESCO es muy importante, justamente en el ámbito de industrias culturales y creativas, y vamos a cumplir 15 años de esta convención. Y otro aniversario que estamos celebrando son los 10 años del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, que está asociado a la Convención de 2005 que acabo de mencionar y que ha financiado en sus 10 años una gran diversidad de proyectos, incluyendo muchísimos proyectos en América Latina. Entonces, también para nosotros va a ser un espacio fundamental para ampliar esta reflexión, ampliar este diálogo, ampliar esta co-construcción de ideas sobre nueva realidad, estatuto del artista, modelo económico vinculado con cultura, con patrimonio, y queremos y esperamos que esto también genere un eco y se amplíe, ¿no?, en esta lógica del movimiento Resiliart, para que estos espacios sigan desarrollándose, sigan existiendo y que ahora puedan aportarnos también una mirada de más largo aliento. Eso es todo lo que tenía que contarles el día de hoy sobre el movimiento Resiliart de la UNESCO. Muchas gracias por haber escuchado mi charla. Espero que haya sido interesante para ustedes.